Hola a todos, espero se encuentren bien. Quiero darles una palabra de ánimo esta tarde. Yo sé que han sido días difíciles y seguramente todos tienen algo que compartir y hemos aprendido diferentes lecciones de parte del Señor en estos últimos días. Ya han pasado 24 días desde la última vez que nos encontramos en el templo para adorar al Señor. Y bueno, esperamos que el tiempo nos permita nuevamente reunirnos y adorar a nuestro Dios. Yo sé que muchos de ustedes están extrañando el tiempo del café y de la comunión especialmente. Y bueno, también les extrañamos. Quiero compartir con ustedes esta tarde un pasaje del libro de Jonás. He estado estudiando durante varios días los primeros versículos de Jonás y hay varias cosas que he aprendido y quiero esta tarde compartir con ustedes algunas de esas cosas. Bueno, en verdad por el tiempo quisiera limitarme solamente al versículo 3 de Jonás, pero quiero leer los versículos 1 al 4. Dice capítulo 1, versículo 1, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope. Y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos hasta a Tarsis, lejos de la presencia de Jehová. Pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y bueno, la mayoría de nosotros conocemos el desenlace de esta historia que nos presenta este profeta menor. Y lo cierto es que en alguna medida muchos de nosotros nos hemos identificado también con este profeta. Muchos por simplemente hacer caso omiso a lo que Dios nos está diciendo, otros por tener una excusa cuando Dios nos ha invitado o nos ha hecho un llamado específico a hacer algo, y de esta forma eh, podríamos cada uno decir que nos hemos identificado con Jonás. Lo particular de esta historia es en el versículo 3 es lo que intenta hacer Jonás. Jonás dice en el versículo 3 no solamente que él se quería huir, sino que él quería huir de la presencia de Jehová. Y esto me lleva a pensar en lo que dice el salmista también en el Salmo 139, versículo 7. David está hablando en ese salmo y está exaltando la omnipresencia de Dios y la omnisciencia de Dios. Y David también dice en este salmo, permítame leer esos versículos, por lo menos el versículo 7 y 8. Ahora, si ustedes pueden leer todo el capítulo, todo el salmo, 139 es bellísimo. Sería de gran provecho antes de terminar el día que puedan leer y compartir este salmo en su hogar. Pero déjenme leer el versículo 7 y 8. Dice, ¿a dónde iré de tu espíritu y a dónde huiré de tu presencia? Esas son las preguntas que hace el salmista David. Y bueno, en el versículo 8 él dice, si subiere a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí estás tú. Es decir, si voy al cielo, estás tú, o si voy a la tumba, allí te voy a encontrar, Señor. No hay un lugar donde yo pueda huir de ti. Pero vemos que toda la historia de Jonás tiene que ver con que Jonás pretendía de alguna forma huir de la presencia de Dios. Eh, Sabemos por cómo se desarrolla la historia de este libro que muy rápido Jonás tuvo que aprender que no había otro lugar donde él podía ir que en el lugar que Dios lo quería tener en el momento específico. Muchos de nosotros en estos días estamos en una situación en la que queremos huir de nuestro hogar. Extrañamos algunas de las cosas que hacíamos antes, cosas tan sencillas como ir al parque, o ir a comer un helado, o simplemente ir a un centro comercial, cosas tan sencillas como estas. Una de las cosas a las que
en las que no hemos tenido restricción alguna, es estar en la presencia de Dios. Pero me pregunto si esto es lo que está pasando al interior de nuestros hogares, si nosotros estamos comprendiendo que el propósito de Dios, más allá de mantenernos encerrados en una casa, lidiando con algunas cosas que por supuesto al interior del hogar uno sabe que van a ocurrir, más allá de todo esto, Dios quiere realmente que tener un tiempo especial con su iglesia, con sus hijos, para escucharlos y también para que lo escuchemos a Él. Y digo esto simplemente porque todos nosotros teníamos una excusa o muchas excusas para simplemente desatender a Dios, para omitir su voz, para postergar estas cosas que Dios nos había pedido en algún momento hacer o que sabemos que como hijos de Dios debemos hacer. Y es muy importante en este momento que estemos pensando en cómo aprovechar este tiempo. Llegó la Semana Santa y empezó como una semana cualquiera. Para esta época muchas de las familias en Colombia y creo que en el mundo estaban planeando sus vacaciones. Muchos tenían agendados incluso viajes y visitas a otros lugares donde el fin de todo esto era recrearse, divertirse, descansar. Pero Dios de alguna forma ha cambiado los planes de todos nosotros. Nos ha estancado en un solo lugar para que dediquemos tiempo a escucharlo, para que pensemos, como dice el salmista acá, si hay lugar alguno donde podemos huir de la presencia de Dios o de su Espíritu. Es una oportunidad como nunca como iglesia para que podamos inclinar nuestras rodillas, abrir nuestros oídos y escuchar a Dios, atender sus demandas. Y es tan importante esta lección en nuestras vidas. Seguramente si Jonás estuviera hoy aquí con nosotros, daría fe de ello, de lo importante que es aprender a escuchar a Dios en el momento correcto. Y creo que este es el momento correcto en el que nosotros tenemos que aprender a escuchar al Señor. Por alguna razón, estamos viviendo algo en este siglo que ninguno de nosotros imaginó. Y es importante que como iglesia aprovechemos el tiempo y pensemos qué quiere el Señor enseñarnos en este momento como familia. Las dos instituciones creadas por Dios, la iglesia y la familia, pueden ser las instituciones que mejor aprovechan esta situación, si entendemos y logramos atender a Dios y lo que Dios quiere decirnos. No quiero ser muy místico con esto, ni decir que Dios está tratando de darnos una revelación específica en medio de toda esta pandemia y de esta situación global. Pero, ¿ha pensado usted que por qué Dios nos tiene justo en este momento, en esta situación? ¿Ha escuchado usted al Señor en estos últimos días? Yo no dejo de pensar que esto tiene que ver con la familia, porque todos sabemos lo deteriorada que estaba esa institución hermosa que Dios hizo, que ha sido o es el núcleo de toda la sociedad. Y no dejo de pensar que esto de alguna forma tiene un valor incalculable para la iglesia. El hecho de que hoy tengamos más tiempo para pasar tiempo con nuestros hijos, para pasar tiempo en pareja, para pasar tiempo con Dios, haciendo lecturas o cosas espirituales que en otro momento simplemente hubiéramos arrojado cualquier excusa. Son tiempos bellísimos si aprovechamos esta oportunidad. Y por eso mi llamado sigue siendo en esa dirección. Iglesia, atendamos a la voz del Señor. Y todos como Jonás tenemos la oportunidad, como alguien dijo en alguna ocasión, obedecer a Dios. Y tenemos la oportunidad ya sea de ir en barco o de ir en ballena. Pero lo más importante en este tiempo es escuchar al Señor. Independientemente de cuáles sean los resultados de lo que Dios haga en nuestra vida, tenemos que aprovechar este tiempo para acercarnos al Señor. Dice más adelante el libro de Jonás, en el versículo 4, dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar y hubo en el mar una tempestad tan grande que se pensó que se partiría la nave. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaban a su Dios y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir.
qué desastre este hombre. Jonás, en medio de una situación que sabía que él había propiciado, determinó usar su tiempo de la peor forma, ir a dormir. Y yo sé que hay tiempo para descansar, pero también hay tiempo en donde nosotros como hijos de Dios estamos siendo llamados a actuar diferente. Estos hombres que iban acompañando a Jonás actuaron como su instinto los llamó, a buscar cada uno a su Dios. Mientras que Jonás, quien tenía una relación estrecha con Dios, había acabado de escuchar a Dios y conocía las demandas de Dios, decidió hacer como si nada y dormir. Es precisamente lo que no podemos hacer en estas circunstancias. Simplemente hacer caso omiso a lo que Dios nos está invitando a reflexionar, hacer caso omiso a lo que Dios nos está llamando, es algo que no podemos hacer. No podemos cometer los mismos errores de Jonás. Pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había, dice en la Reina Valera 60, se había echado a dormir. Vemos la negligencia de un hombre que simplemente tenía sus propios objetivos y se estaba alejando cada vez más de la voluntad de Dios, de hacer su voluntad. Y no podemos simplemente ser ociosos como Jonás y valernos de cualquier excusa para que este tiempo edifiquemos nuestras familias. Yo le hacía un llamado en estos días a algunos de los hombres con los que he podido compartir y decirles que tenemos una oportunidad de ser sacerdotes de nuestro hogar, recobrar el sacerdocio en nuestro hogar, el liderazgo de nuestras familias, para pastorear, para liderar el tiempo de oración, para liderar el tiempo de discipulado en familia. Pero la pregunta es si estamos dispuestos a escuchar a Dios, si estamos dispuestos a obedecer a Dios, o si somos como Jonás, que simplemente queremos echarnos a dormir mientras que pasa la tormenta. Queridos hermanos, este es un llamado a la unidad, este es un llamado para que todos despertemos y escuchemos al Señor. No hay un lugar donde podamos huir del Señor. Estamos justamente en el lugar donde Dios nos quiere tener en este momento para que todos atendamos la voz del Señor. Y esta es una invitación para que tú, en tu casa, junto con tu familia, escuches al Señor. Gracias por compartir. Espero que este tiempo haya sido provechoso y que sigan orando en familia. Esperamos como iglesia verlos pronto y mientras tanto un fuerte abrazo y un amor en el Señor Jesucristo. Dios los bendiga. Hasta pronto.